La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. De manera interesante, después de la desobediencia de Adán y Eva, y cuando ya ellos fueron conscientes de lo que habían hecho, fueron conscientes de su condición, de su situación, ellos sintieron vergüenza, dice la Biblia. Sintieron vergüenza y cosieron hojas de higuera e hicieron delantales para cubrir su vergüenza, cubrir su desnudez. Sin embargo, como vimos en el tema anterior, esas soluciones eran pasajeras, pero Dios les ofrecía una solución eterna, una solución duradera, que no consistía en horas, en días, ni en años, sino por la eternidad. Es por eso que en esta hora vamos a ver otro aspecto, otra actitud del ser humano cuando comete un error. Otra actitud del ser humano cuando siente que su mundo se viene encima y cuando se siente confrontado con la palabra de Dios o cuando siente que Dios lo está buscando. Antes vamos a estudiar la Biblia, pero queremos hacerlo orando, pidiendo dirección divina. Vamos a orar allí. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias porque también estás con nosotros. Tenemos esa seguridad, Señor. Tú que nos conoces, sabes también lo que necesitamos. Tú que nos conoces, sabes lo que necesitamos, la palabra exacta, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que tú conoces en nuestros corazones. Señor, háblanos, que tu palabra sea expuesta de manera correcta, que no sean opiniones personales meramente, sino que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, porque tú siempre sabes lo que necesitamos y lo que nos va a hacer mejor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Vivimos en un tiempo donde la información está a un clic de distancia. Estaba leyendo hace algunos días un artículo que hablaba del poder de la información. Actualmente está en su boom la inteligencia artificial, como el chat GPT, entre otras inteligencias que aparentemente nos dan la información que muchas veces era difícil hace 2 o 3 décadas antes de que el Internet sea común para las personas. Sin embargo, a pesar de que vivimos en un tiempo de información copiosa a un clic de distancia, es interesante que el ser humano sigue siendo ingenuo para muchas cosas. El ser humano actualmente tiene información a disposición, pero muchas veces sigue creyendo en cosas sin sentido e ilógicas muchas veces. Jamás existieron tantos doctores viviendo en una misma era. Nunca antes tuvimos tantos maestros o personas que han hecho el grado de maestría juntas en un solo tiempo. Hace algunos años o hace muchos años, tener el grado de doctor o varios doctorados eran de pocas personas, pero hoy esos grados académicos son más comunes y uno se pregunta en qué tiempo vivimos. Información copiosa, información a disposición, mucha información, pero el ser humano sigue tomando muchas veces las decisiones que desde Adán y Eva tomaron. Somos muy ingenuos, nos cuesta creer en Dios, pero nos es más fácil creer en las personas. Y es interesante que el ser humano aprendió tristemente a depositar su confianza en cosas o en personas, y algunos en objetos y hasta animales, depositar su confianza tristemente y de manera trágica a desconfiar del único que merece nuestra confianza, que merece nuestra fe.
Por eso tú, a pesar de que existen mucho conocimiento, existen grados académicos, personas estudiadas, personas graduadas en prestigiosas universidades, sin embargo, que creen en cosas, personas y animales, en vez de creer en el único que merece nuestra confianza. ¿Por qué el ser humano es así? Y esto es lo que la palabra de Dios nos refiere en el versículo 8. Dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Árboles del huerto. ¿A dónde va el ser humano? ¿A dónde puede esconderse el ser humano cuando siente que se ha apartado de Dios? ¿A dónde podríamos escondernos de Dios? A pesar de ser muy inteligentes como seres humanos, muchas veces, les decía inicialmente, somos muy ingenuos, y eso es una naturaleza común del ser humano. Cuando era niño teníamos la creencia, nosotros vivíamos en la selva del Perú, teníamos la creencia siguiente, de que si el día era nublado, estaba por llover, y los niños habíamos planificado tener una tarde de fútbol, una tarde de juegos, pero por la lluvia eso se iba a malograr, ¿no? Y no iba a ser posible. Entonces los niños solíamos dibujar en la pista, en la avenida, en las calles, dibujábamos soles. La figura de un sol, un círculo con sus rayitos, y tú podías ver en todas las calles del barrio, del lugar donde vivíamos, muchos soles de todos los tamaños. Cada niño hacía su sol, cada muchacho hacía su sol, pero no solamente los niños, sino también algunos adultos, que por supuesto nos habían enseñado a nosotros los niños. ¿Y cuál era la creencia? De que si nosotros dibujábamos soles, estábamos llamando al sol para que salga de entre las nubes, y por lo tanto, si ese día era nublado, era un día tempestuoso aparentemente, por obra de los solcitos dibujados, de los soles dibujados, el sol podía salir y ese día se iluminaba, y ese día era un día muy soleado. De manera interesante, muchas veces dibujábamos soles y efectivamente el tiempo cambiaba y había un día soleado. Y de otro modo, si nosotros queríamos, por ejemplo, no asistir a la escuela, porque en esos lugares, cuando llovía mucho, no había clases, y cuando nosotros no queríamos ir a la escuela, nosotros teníamos una creencia, ¿no? Una forma de llamar la lluvia era matar sapos. Yo vivía en el campo, así que todos los niños comenzaban a matar sapos. Sí, los sapos, los reptiles. Y tú podías ver sapos muertos por todas las calles, ahí muchos sapos. Y de manera interesante, pobres animales sufrían la creencia del ser humano. Y de manera interesante, muchas veces acontecía que efectivamente llovía, y eso alimentaba más nuestra fe en creer tanto en los soles como en matar sapos. Y tú puedes sonreír ahora mientras te cuento eso, pero sabes, tristemente, hay gente que deposita su confianza o su fe en acciones similares. Por ejemplo, en ver las líneas de la palma de la mano, en el azar de las cartas, en las estrellas, en el horóscopo. Mucha gente, queridos amigos, no puede salir a trabajar sin antes revisar en su aplicativo o en el calendario o en el noticiero qué es lo que le depara ese día de acuerdo a su signo zodiacal. Y es interesante que hay personas incluso que tienen un ritual, todo un ritual en cada mañana para que supuestamente ese día les vaya bien. ¿Cómo es que el ser humano puede confiar en cosas, en objetos, en personas, en líderes políticos, en influencers de todo tipo,
y a desconfiar del único que merece nuestra confianza. Por eso les decía, a pesar de que tenemos información a disposición, somos muy fáciles, muy ingenuos muchas veces, y el enemigo que nos conoce, el enemigo que conoce la naturaleza humana muchas veces, como él es el padre de la mentira, él es mentiroso desde el principio, muchas veces hace que la gente caiga en su engaño. Cuando Adán y Eva hubieron comido, hubieron desobedecido, después de hacerse hojas de higuera y ver que esas cosas eran soluciones pasajeras, y cuando sintieron la presencia de Dios que estaba entre ellos, Dios caminaba entre ellos, caminaba, se paseaba en el huerto, dice el texto, lo que ellos hicieron fue esconderse de Dios. ¿Dónde podemos escondernos de Dios? A donde tú vayas, te vayas a China, te vayas a Japón, te vayas a Afganistán, te vayas a cualquier país, te metas al edificio más acorazado que pueda existir, o al subterráneo, al lugar más profundo, no hay lugar a donde Dios no puede encontrarte, porque Dios es Dios. Pero el ser humano muchas veces quiere esconderse de Dios. Y saben, dice la Biblia que Adán y Eva, repito, se escondieron de la presencia de Dios, ¿pero dónde? Entre los árboles del huerto. Árboles del huerto. ¿Cuáles son los árboles de tu vida? ¿Cuáles son los árboles que tienes en tu vida que te hacen esconderte de la presencia de Dios? Recuerda que Dios no apenas se paseaba por el huerto. Dios, que sabía que Adán y Eva habían pecado, Dios que sabía que Adán y Eva se habían equivocado, que habían desobedecido, habían malogrado el plan maravilloso que Él había diseñado para sus hijos. Cuando Dios comenzó a buscar a sus hijos, a Adán y a Eva, cual padre busca a sus hijos después de que hayan hecho una travesura, muy posiblemente, estoy hablando por un padre o una madre que en algún momento vio que sus hijos hicieron una pequeña travesura, por allí los hijos se esconden. Igual la actitud del ser humano es así. Cuando siente que ha hecho algo malo, cuando siente que ha tomado una decisión incorrecta, cuando siente que ha malogrado algo, se esconde. Y ellos, Adán y Eva, se escondieron detrás de los árboles. Los árboles, queridos amigos, representan las excusas. Representan las excusas que nosotros ponemos delante con tal de no ver a Dios, con tal de no aceptar a Dios, con tal de no ir en pos de Dios. Sabemos que estamos mal, sabemos que las cosas están complicadas, sabemos que estamos yendo al precipicio, sabemos que estamos yendo cual un automóvil sin frenos rumbo al precipicio, pero no somos capaces de ir a la persona correcta. Ya les dije, preferimos matar sapos, preferimos dibujar soles, preferimos ponernos un brazalete de rojo y negro como para espantar los malos espíritus, como algunos dicen. Preferimos tener un amuleto, un animal, una cosa así, antes de ir a Dios, al único que merece nuestra confianza. Entonces, por eso ponemos excusas. ¿Cuánto tiempo, cuántos años estás detrás de un árbol, escondiéndote de la presencia de Dios? En esta hora quiero compartir contigo por lo menos cinco excusas que el ser humano pone, que muchas veces le impiden conectarse con Dios, le impiden que Dios lo abrace, que lo lleve en sus brazos. A ti que estás herido, que estás sufriendo, que estás tomando cada decisión. La primera excusa que muchas veces, el primer árbol que muchas veces nos impide ir a Jesús es el árbol del trabajo. Sí, el trabajo fue creado antes del pecado. Por lo tanto, el trabajo es una bendición. Pero muchas veces, cuando Dios nos llama, cuando nos invitan a aceptar a Jesús, cuando nos invitan a ir a la iglesia, muchas veces ponemos árboles. Y el primer árbol es el árbol del trabajo, que fue creado para bendición del ser humano, pero que muchas veces el ser humano toma ese árbol como una excusa. Dice, si tuviera otro trabajo, si tuviera un trabajo donde pagan mejor,
si tuviera un trabajo diferente? Mi trabajo es muy agotador. Incluso algunos dicen, pastor, yo trabajo los días sábados, si yo me entrego a Jesús, si yo me bautizo, ¿cómo podría yo seguir trabajando? Tendría que renunciar. Entonces, el trabajo se convierte en un árbol que impide tener un contacto con Dios. El segundo árbol se llama las deudas. Aquí, las deudas. Sabes que muchas personas, por las deudas, por temas económicos, buscando un mejor trabajo, buscando un mejor sueldo, un mejor salario, o algunos inclusive por pagar un préstamo, por pagar una deuda, por quizás hasta incluso por tener un trabajo mejor remunerado, renuncian a su fe y ponen un árbol que les impide ser abrazados por Dios. Y ustedes pueden ver gente que trabaja de sol a sol, las 25 horas del día prácticamente, los 9, 8 días de la semana, los 32 días del mes, los 370 días del año. Estoy haciendo una exageración. Pero ¿saben una cosa? Son excusas, son árboles que impiden que tú seas abrazado por Dios. El tercer árbol que la gente pone se llaman los vicios. Hay gente que no se bautiza, que no entrega su vida a Jesús, que no decide caminar con Dios simplemente, ¿por qué? Por los vicios, hábitos que han adquirido a lo largo de los años, en su juventud, en su edad adulta, etc. Como son quizás el tabaco. Alguien me decía, pastor, todo me gusta de la iglesia, me encanta la música, me gusta la palabra, me gustan los mensajes, los sermones, pero pastor, yo no puedo dejar el tabaco. Yo fumo 20 cigarrillos mínimo cada día, y entonces si yo no fumo un cigarrillo me da nervios, siento escalofríos, yo no puedo dejar de fumar. Por eso, pastor, yo no me entrego a Jesús, por eso yo no soy un seguidor de Jesús. Los vicios, y algunos podrían decir el alcohol, los juegos de azar, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, esos son árboles que te impiden que Dios te abrace, que Dios te levante, que te diga, tú puedes en el nombre de Dios. Otro árbol que la gente pone como excusa para no seguir a Jesús o para impedir que Dios los abrace y empiecen a vivir una vida plena, una vida completa en Dios, son las creencias religiosas. Estoy hablando para alguien que es de la iglesia evangélica, pentecostal, dominical, y a causa de tu fe tú no renuncias. ¿Por qué? ¿Por tu pastor? ¿Por qué? ¿Por tu cargo? ¿Por qué? ¿Por tu familia? Ya conocí a gente que dice, pastor, yo soy católico y soy católico porque mi madre me enseñó, mi abuela me enseñó, mi bisabuela me enseñó, y yo no podría renunciar a mi fe, yo no podría aceptar a Jesús, yo no podría ser adventista por mis tradiciones, porque esa es una religión de mi familia, ancestral, de mi familia. Yo no puedo dejar, pastor. Yo necesito, pastor, mantenerme aquí en esta iglesia. ¿Qué va a decir mi madre? Yo fui bautizada en la iglesia católica. Yo hice servicio de primera comunión, yo hice todos los sacramentos, pastor. ¿Qué va a decir mi abuela, mi madre? Es la religión que ellos me enseñaron, es una religión de familia. Yo no podría. Ese es un árbol. Pastor, ¿cómo voy a renunciar a mi fe evangélica, a mi fe pentecostal, si mi pastor es mi amigo, mi pastor me ayudó? Amigo, son excusas. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere ayudarte, pero tú tienes que salir de ese árbol. No te escondes detrás del árbol, no te escondes detrás del trabajo, no te escondes detrás de las deudas, no te escondes detrás de los vicios, no te escondes detrás de creencias religiosas que no están de acuerdo con la Biblia. Y finalmente, otra excusa son los amigos y familiares. ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los familiares? Pastor,
Si yo acepto a Jesús, ¿quiénes van a ser mis amigos? Mi mejor amigo no acepta a Dios. El amigo que siempre me acompaña desde muchos años, de mi juventud. Yo no podría, pastor. Son excusas, son árboles. Pero tú tienes que salir del árbol. Tienes que salir de esos árboles llamados excusas. Porque sabes una cosa. Si tú estás postergando tu decisión por los amigos, déjame decirte que los amigos muchas veces dejan de ser amigos cuando uno está en problemas grandes. ¿Ya escuchaste la frase que dice que en los momentos de dificultad se conocen los verdaderos amigos? Hay gente que hoy está contigo. Hay personas que están contigo ahora porque tú tienes, porque todo te va bien, porque quizás tienes dinero, buen trabajo. Pero cuando las cosas te van mal, pregúntale a la gente que ha pasado por momentos difíciles, ¿quiénes estaban a su lado? Solo su familia, la gente, solo personas contadas. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te invito a salir de esos árboles. Esos árboles te impiden ser abrazado por Dios. Dios está buscando. Dios es un Dios de constante búsqueda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es un Dios que busca, porque quiere darte felicidad. Él sabe que estás asustado, Él sabe que tienes miedo, Él sabe que estás atemorizado y quiere darte felicidad, quiere darte paz. Pero tú te escondes detrás de los árboles, detrás del trabajo, detrás de las deudas, detrás de los vicios, detrás de las creencias religiosas. Tú tienes que salir y ser abrazado por Dios. El libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tenemos que ir a Dios. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No pongas excusas. Hace algún tiempo conocí a un muchacho que me decía: pastor, yo no quiero bautizarme porque tengo miedo. ¿Sabes? Hay excusas que son excusas y que no tienen sentido. Trabajo, deuda, vicios, pero hay excusas que son honestas, son sinceras. Él me decía así: pastor, yo quisiera entregarme a Jesús, yo quisiera ser bautizado, quisiera ser un adventista, quisiera pertenecer, quisiera servir a Dios. Los veo tan hermosos, tan felices, pastor, yo quiero ser un parte del pueblo de Dios, pero, pastor, tengo miedo. El miedo es una excusa real. ¿A qué tienes miedo? Pastor, me dice: pastor, yo tengo miedo a caer. Pastor, yo no quiero ser un hipócrita. Yo no quiero hoy bautizarme y mañana alejarme de Dios. Yo quiero bautizarme y ser feliz, ser fiel a Dios, un predicador, un muchacho fiel, un buen esposo. Y él me decía así: pastor, yo estudié en una universidad adventista 5 años, y participé de 10 semanas de oración. Escuché 10 semanas llamados a entregarse a Jesús, pero yo tenía siempre miedo. Pastor, miedo a caer, a bautizarme y después terminar como tantos otros. Yo no quiero bautizarme y alejarme de Dios. ¿Sabes? Yo le dije: mira, tu miedo es verdadero. Es una excusa, no es una excusa, es una excusa honesta en todo caso. Pero si tú estás esperando todavía dejar todos tus hábitos y ser perfecto todavía para recién bautizarte, estás mal. Pastor, entonces quiere decir que si yo me bautizo no voy a caer. No. Si tú te bautizas, vas a caer. Cuando te digo vas a caer, te vas a equivocar, vas a volver quizás a cometer los mismos errores.
Pastor, entonces no se supone que cuando me bautice yo empiezo una nueva vida. Sí, es un nuevo comienzo, sí. Pero el hecho de que tú te entregas a Jesús no quiere decir que te vas a volver te vas a volver perfecto y sin mancha, sin mácula. Qué lindo sería ideal que tú te bautices y nunca más peques. Pero tengo que decirte que cuando uno se bautiza y se entrega a Jesús, va a caer. Quisiera decirte que no, pero no es cierto, vas a caer, te vas a lastimar. Pero ahí estará Dios para levantarte con su amor. Porque sabes, tienes que muchas veces caerte para levantarte. La vida cristiana no consiste en cuántas veces caíste, sino en cuántas veces te vas a levantar en el nombre de Dios, a empezar de nuevo. Puede ser que sea un temor. Yo no te puedo decir que cuando me bauticé mi vida fue perfecta. Yo me bauticé cuando tenía 17 años, un jovencito hace algunos años. Aprendí, porque la vida cristiana es así, de crecimiento constante. Vas aprendiendo poco a poco. Pero estará Dios como un padre cuando su hijito está aprendiendo a caminar. ¿Ya tuviste? Cuando los niños nacen, no nacen saltando, no nacen corriendo, nacen y después aprenden a gatear y después a caminar, y cuando están aprendiendo a caminar como que tambalean, se caen y muchas veces lloran. ¿Y acaso el padre va a decirles, bien hecho, ahí está, sufre, llora? No, porque ningún padre siendo malo haría eso. Cuanto más Dios te levanta, porque así es la vida cristiana. Aprendes a caminar, te caes, te golpeas. Por eso me encanta cuando dice la Biblia, en Filipenses 1:6, estoy convencido, dice Pablo, de aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Cada día es un nuevo comienzo. Cada día el Señor Jesús quiere abrazarnos, quiere ayudarnos. Ya no pongas excusas. ¿Cuántos años estás poniendo excusa tras excusa? Que termine mi carrera, que mi hijo se gradúe, que construya mi casa de 5 pisos, que termine de pagar mis letras del carro, que sea magíster, que sea doctor, que tenga esto y aquello. No, son excusas, son árboles. Dios quiere abrazarte ahora, pronto. Ya no corras más, ya no te escondas más de Dios. No importa dónde estés, no importa si estás en el lugar más grande de este mundo, de este país, de este continente. No importa si estás en el lugar más pequeño, más humilde, quizás ni siquiera en el mapa existes. No importa dónde, Dios te quiere abrazar y te busca. No te escondas, no te escondas. ¿Podemos orar? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, quiero ser bautizado? Escribe allí, quiero ser bautizado. No sé dónde estás tú. No sé en qué momento estás viendo este programa. ¿Estás viendo al vivo? ¿Estás viendo en diferido? ¿Estás escuchando por la radio? ¿Estás viendo un post, un video cortado? No lo sé. No sé. Pero sé que no es casualidad. Dios te está llamándote para cambiar tu vida. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Amado Dios, están aquí tus hijos que deciden ser bautizados, que deciden entregarse completamente, Señor, que deciden empezar una nueva vida, un nuevo comienzo, Señor, contigo. Ya no quieren seguir corriendo, escondiéndose, Señor, detrás de árboles, detrás de excusas. Quieren ser abrazados por ti, quieren aceptarte y empezar contigo una nueva vida. Quieren tener un nuevo comienzo en ti, en Cristo Jesús, el único que puede, Señor. Padre, acompáñanos, Señor, en esta decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.